Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Bueno, yo quisiera empezar intentando recuperar el espíritu de esta reunión, porque bueno, tenemos en la dinámica de nuestro movimiento muchas inquietudes, muchas dudas, muchas preocupaciones, pero esta jornada conmemorativa del 75 aniversario de la huelga del 36 tiene como propósito traer a valor presente el análisis de las condiciones políticas y sociales de la época que significaron la posibilidad del éxito de nuestra huelga, como también el análisis del ambiente cultural que generó no la huelga es producto de una situación histórica en particular, una situación que generó también dentro del campo de la cultura y de las artes corrientes progresistas, democráticas y revolucionarias en los productores de arte y cultura de la época. Entonces habría que preguntarnos por qué los hombres del 36, nuestros compañeros electricistas, tuvieron la fortaleza para resistir 10 días en huelga con una ciudad a oscuras, con la presión de la clase patronal, de los empresarios, de la burguesía, de la propia sociedad, de los propios usuarios que decían queremos ver, no hay luz, prendan la luz, paren su huelga, como también de las propias presiones al seno del movimiento sindical que quería desplazar de la negociación a nuestra dirigencia para imponernos un repliegue de levantamiento de la huelga. ¿Cómo nuestros compañeros del 36, bajo qué inspiración divina, ideológica o política, pudieron resistir todas estas presiones, aguantar hasta el final y lograr el objetivo de obtener una contratación colectiva como la que describió mi compañero José Antonio Almazán? Entonces hay que decir que los años 30 son un momento fundamental para entender la agudización de todas las contradicciones de la sociedad contemporánea. En finales de los años 20 se produce una crisis mundial muy semejante a la que ahora estamos viviendo, el crack de Wall Street, que también mencionó mi compañero Jesús Almazán. Esa crisis de carácter mundial arrojó a la ruina a miles de empresarios, dejó en la calle a millones de hombres, provocó y generó una podredumbre en 2/3 de la población del mundo, generó estallidos sociales, caídas de gobiernos, derrocamientos de gobiernos, ascenso de la lucha social, pero todo esto enmarcado en una disputa internacional entre dos modelos de sociedad. Algo que ya existía en forma naciente, el socialismo, que inspiraba la lucha de los trabajadores de esa época y de una intelectualidad formada en las ideas revolucionarias y democráticas. Y del otro lado, el capitalismo en crisis, queriendo remontar la crisis como se acostumbra en esta hora civil, igual, haciéndole cargar el peso de la crisis a los trabajadores. Pero ese momento también incuba en esa polarización de modelos sociales en la disputa por la hegemonía mundial, incuba también una tercera opción, que es el fascismo. El fascismo trata de mediar entre capitalismo y socialismo y genera como una expectativa de lo que después se conoce como nacionalismo socialista, que es la ideología que agarran los nazis para hegemonizar en su patria y después en Europa, en el sentido de que podía haber una salida diferente, ¿no? Que un Estado fuerte, autoritario, con mucho poder, podía poner en orden a los capitalistas, y que ese Estado fuerte tendría que ser también un Estado
anticomunista, porque eso no nos podía llevar a nada bueno. En el ascenso del fascismo en Italia y en Alemania generó una persecución del pensamiento crítico en Europa. Primero fue en Alemania, en Italia, luego Alemania, y eso comunicó a mucha gente pensante en la preocupación de que ese tipo de régimen podía generar un conflicto mayor a escala mundial, como después fue a partir del desafiamiento de 1939 de la Segunda Guerra Mundial. Se creó entonces en el mundo, en 1930, un año después de la crisis, la Unión Internacional de Escritores y Artistas Revolucionarios, que ya tenía esta preocupación por entender qué estaba pasando en el mundo de la crisis del capital, de la posibilidad de una nueva sociedad, el socialismo, y el ascenso de una fuerza beligerante que amenazaba con violentar el orden internacional con una perspectiva de guerra internacional. Y una réplica en México. En 1933 se crea la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, aquí en nuestro país, que aglutinó a un conjunto de artistas mexicanos vinculados con las ideas socialistas que interpretaron la necesidad de convertir el arte en una forma de lucha social. Y entonces ellos empezaron a producir en el campo de la literatura, de las artes plásticas, incluso del cine, productos de su trabajo artístico que se enfocaban al análisis de la problemática social, del ascenso del fascismo en el mundo, y con las preocupaciones de esa época fueron desarrollando todo un discurso visual, un discurso literario, un discurso gráfico, y fueron de los promotores de la vinculación entre el campo del arte y la cultura con los movimientos sociales y particularmente con el movimiento sindical. Quiero llegar a la idea de que nuestro sindicato de esa época, de la época del 34, 36, 38 hasta el año 40, tuvo una dirección inspirada en las ideas comunistas. Breña Alvírez, Manuel Paulín, Luis Espinosa, Casanova, tenían acercamiento e incluso militancia en el Partido Comunista Mexicano de aquella época. Y eso los permitió vincularse a este movimiento de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios para generar dentro de la propia organización un movimiento cultural de suma importancia. Curiosamente, el 16 de julio de 1936, fecha del establecimiento de la huelga, es precedido un día después, el 17 de julio de 1936, con el estallamiento de la Guerra Civil Española, que es muy importante para la vida cultural de nuestra organización. Eso es muy destacado, porque nuestra organización se caracterizó entonces, en ese momento, en uno de los sujetos, de los actores sociales en México más solidarios con la Segunda República Española. Se generaron aquí comités de solidaridad. Cuenta la revista Luz que aquí se leían los partes de guerra antes de empezar la asamblea, antes de que se leyera la orden del día, se leían en nuestra organización los partes de guerra, los reportajes de la Guerra Civil Española. No hace mucho hicimos una exposición sin el secretario del Interior en el Museo de la Ciudad de México, en donde se expuso el origen de nuestro mural, el retrato de la burguesía, y pudimos observar una gráfica antifascista en nuestra revista Luz. Del año 36 al año de 40, nuestra revista Luz tiene, entre otros diseñadores gráficos, a Santos Balmori, que es uno de los productores de imágenes antifascistas más publicados en nuestra revista Luz. Nuestra revista Luz sirvió como un pivote de solidaridad con la Segunda República Española. Más adelante, cuando la revolución republicana es derrotada, viene un exilio que es acogido por Lázaro Cárdenas. Le da asilo a 40,000 españoles que venían huyendo
otros estaban exiliados, estaban incluso encarcelados en campos de concentración en otros países, en Francia, que es el caso de José Renoir, uno de los coautores del retrato de la burguesía, que fue rescatado de los campos de concentración, exiliado a México, y aquí en México se integró a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, hizo contacto con miembros de la dirección del sindicato que tenían este vínculo solidario con la República Española, y se dio un acercamiento con la lucha de los trabajadores electricistas. Nuestra huelga se enmarca en todo este contexto, un contexto en donde el cardenismo dio la posibilidad de la promoción y movilización de cientos de trabajadores. La clase obrera jugó un papel importante en el desenlace de las contradicciones de aquella época, cuando Calles quiso mantener su maximato. En 1935 hace una serie de declaraciones en contra del movimiento huelguístico, que en ese momento estaba en ascenso. Había cientos de huelgas en el país que eran auspiciadas o por lo menos toleradas por el gobierno de Cárdenas, y entonces surge el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que sale a defender la posición de los huelguistas y también sale a defender el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y Cárdenas generó condiciones, como decíamos el otro día, para que nuestra huelga del 36 fuera exitosa. A diferencia de lo que hoy ocurre, nuestra huelga fue declarada legalmente existente un día después de haber sido estallada, el día 17 de julio. El gobierno dijo: esta huelga es legal, es existente. Y eso sirvió para que el movimiento tomara auge y pudiera sostenerse durante esos 10 días de huelga. El cardenismo fue un movimiento también cultural, porque el gobierno creó instituciones muy importantes para el proyecto de nación que se pretendía soberano e independiente. Se creó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se creó las bases de la que es ahora Comisión Federal de Electricidad, y en ese marco de la huelga el gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo un papel determinante para la solución de la misma. En el momento en que ya había una situación crítica que tenía como desenlace o bien que el gobierno interviniera para reprimir la huelga, o bien que el gobierno interviniera con la amenaza de requisar la empresa Luz de Mexico Lion Power, buscar una solución. Entonces es importante que este emplazamiento del gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas a requisar la empresa fue una de las razones importantes para que se pudiera inclinar la balanza a favor de los trabajadores. En ese contexto de una lucha victoriosa que nos lleva al contrato colectivo de trabajo, con todo lo que ya se mencionó, es como se genera también la situación que enmarca dos cuestiones fundamentales. Después de la huelga hay una discusión aquí en el sindicato para la construcción de un nuevo edificio sindical, porque nosotros teníamos la sede del ESME en Colombia número 9, pero no había suficiente espacio para realizar nuestras asambleas. Las asambleas de estallamiento de la huelga del 36, del 20 de julio, que se hace una asamblea para respaldar la decisión de la huelga y respaldar las gestiones y negociaciones del Comité Central, no se realizan aquí en Antonio Caso 45, en lo que hoy conocemos en el Dueña Línea, se hicieron en Colombia número 9, unas y otras en el Teatro del Pueblo. Abelardo Rodríguez está a unas cuadras, a donde también esos artistas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios había hecho algunas obras murales, como O'Higgins, que hizo unos murales en el Abelardo Rodríguez. Ahí se hicieron nuestras asambleas. Terminada la huelga, como bien dice nuestro maestro Salmerón, el sindicato cuestionó la posición de la CTM. La CTM durante el conflicto jugó dos caras, ¿no? Por un lado apoyando la huelga y por otro lado intentando negociar a espaldas de la propia dirección del ESME un levantamiento de la huelga. Bueno, hay
datos que dicen que Vicente Lombardo Toledano le pidió a Doña Ángeles que levantara la huelga sin un avance significativo en la negociación. De ahí que el SMEN, como bien dice nuestro maestro Álvaro, no solamente estuviera 11 meses en la CTM, porque la lectura de nuestros dirigentes, de Paulín, de Doña Ángeles, de Roldán, era de que esa organización tendía a corporativizarse, a ser subordinación, instrumento del gobierno, y que no tenía una clara definición clasista de frente a conflictos como el de la huelga del 36. Entonces el sindicato comenzó a caminar en forma independiente y a construir su propio patrimonio cultural. Una cosa fundamental en el inicio de esta tendencia es su edificio sindical. Este edificio sindical, fíjense, fue diseñado como se llamaba Nueva Casa Social. Nueva Casa Social. Y el arquitecto, que también era socialista, Enrique Yáñez, él tenía una idea de la arquitectura funcional a las necesidades humanas, a las necesidades sociales, y siempre lo conjugó con la escultura, con la pintura, con la pintura mural, ¿no? Y hay varias obras del Centro Médico de la Raza, una parte del Centro Médico del siglo XXI, fueron obras de Enrique Yáñez, que era un arquitecto socialista. Y a él le pidió la dirección del sindicato, que en ese momento era hegemonizada por los más cercanos al Partido Comunista, le pidieron que hiciera un nuevo edificio sindical, y él acuñó la idea de la nueva Casa Social, porque él tenía pensado, aquí tengo el dato, que en este edificio sindical debiera haber una biblioteca para 30.000 volúmenes, una imprenta, una cooperativa de consumo, un gimnasio, sala de asamblea, con aforo para 1.000 butacas, equipadas con aparatos de sonido sonoro, un casino obrero y oficinas administrativas del Comité Central, sanatorio y escuela para 200 alumnos. O sea, se ve una visión de no un sindicato gremial, ¿no?, que solamente está en el terreno de la relación obrero-patronal para mejorar sus condiciones de trabajo, sino que también es un sindicato abierto, un sindicato social que pretende ampliar la cobertura de su organización y de su pretensión de clase a la cobertura de aspectos sociales como la salud, la educación, la recreación, la cultura. Era un concepto muy universal de lo que tenía que hacerse como sindicalistas de esa época. Y la dirección del sindicato, viendo que eso marchaba muy bien, pensó que era importante ilustrar, no quiere decir decorar, pero quizás no sea tan malo en este contexto, el edificio, o poner algo visual, algo que significara algo para los trabajadores y que diera testimonio del compromiso de los artistas con la lucha social de los trabajadores. Y entonces hicieron una consulta, fueron a buscar a los muralistas de los más importantes de la época. Se sabe que consultaron a Orozco, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros, ¿no? Les propusieron. Se entrevistaron con los artistas y los artistas propusieron temas, ¿no? Y según hay una anécdota que dice que José Clemente Orozco les dijo a los de la dirección: bueno, yo sí pinto, pero yo voy a pintar lo que yo quiera, no lo que ustedes me dicen. Y como a mí me gusta pintar mujeres encueradas, yo voy a pintar mujeres encueradas, ¿no?, que es lo que le gusta a la gente, según la anécdota. Y Siqueiros, un poco más inflexible, habló de poder definir los contenidos, el tema, siempre y cuando se respetara la opinión de los artistas. Entonces se formó un equipo con 3 exiliados españoles y 3 mexicanos también comunistas.
Arenal y Antonio Pujol. Y voy a decir esto porque esto sí pasó. Los dos últimos no pudieron terminar la obra porque en una de esas, en el 1938, se fueron a hacer un atentado contra León Trotsky, Cuyoacán, y los andaba persiguiendo la policía y ya no pudieron ellos participar en la obra final. Y así terminó Siqueiros, junto con los españoles, sobre todo José Renoir. Primero tenían dos opciones: pintar en el cubo de la escalera como está actualmente el mural, otra utilizar el lobby del edificio. Entonces Siqueiros era un vanguardista de la estética que tenía ya algunos ensayos de lo que se conoce como la poliangularidad, que es romper los espacios planos con una serie de perspectivas, ¿no? Y la acción en movimiento del espectador, en su movimiento va observando diferentes puntos de fuga y eso le da un movimiento especial, ¿no? a la obra. Él planteó que se hiciera así, que se hiciera una sobreposición plana de imágenes, como era la idea de José Renoir, porque él era un artista gráfico, más que un pintor. Él era diseñador, se puede decir así, y él tenía la idea que se podían sobreponer varios planos en las tres paredes del cubo y arriba, y con eso hacer una composición sobre el tema que se estaba discutiendo, que era los horrores de la guerra, ¿no? Finalmente era la guerra. Yo voy ahorita el tema, pero ahorita quisiera hablar un poco de cómo se consiguió la obra. Y luego se impone la idea de Siqueiros en el sentido de que debía ser algo integrado, ¿no? En muchos ángulos, poliangularidad, espectador en movimiento y con una técnica de glucosa, que es un material plástico muy resistente y que él venía utilizando ya. No estaba muy de acuerdo. Decía que había mucha violencia, que había mucho horror, porque los artistas plásticos, incluyendo al propio Siqueiros, habían estado en la guerra, venían de la guerra, venían huyendo del fascismo, habían visto matanzas horripilantes, ¿no? Y entonces ellos traían toda esa carga emocional de la guerra, ¿no? en su ser, que bueno, les salió. Y entonces el tema fue variando. Eran los horrores de la guerra, poco más ideologizado. Siqueiros planteó que fuera el retrato de la burguesía, ¿no? En esta confrontación con la cual inicié la plática, una confrontación entre capitalismo y socialismo, trabajadores, capital, en el trabajo, y eso fue lo que fue predominando a final de cuentas en el tema que todos conocemos y le hemos echado un vistazo a ese mural, donde se expresan los horrores de la guerra, donde se expresa la fortaleza de la maquinaria de guerra que destruye carne humana, y así está, en una máquina en donde se meten seres humanos. Ustedes ven al centro, de frente al mural, hay una especie como de maquinaria donde entran carne y huesos humanos y van saliendo monedas de oro, ¿no? Están los horrores de la guerra, todo lo que es la izquierda, la pared izquierda de frente, y en el lado derecho viene la reivindicación de la esperanza proletaria. Hay un hombre armado con un fusil, hay masas de trabajadores en lucha huelguística, se ve la técnica, el desarrollo, abajo se puede ver como pues es Necaxa. El Necaxa es una planta de generación hidroeléctrica, y al final se corona con la perspectiva de lo que es la esperanza reivindicadora del socialismo, en una perspectiva donde al final está la bandera del sindical, que significa la victoria de la clase obrera sobre el capital y sus horrores. La pintura fue todo el desarrollo del trabajo fue muy contradictorio, porque ponerse de acuerdo entre artistas es muy difícil. Pero finalmente, entre José Renoir, que había sido director de Bellas Artes, director general de Bellas Artes en la Segunda República,
que tenía tacto, que tenía su genio, pero finalmente tuvo más acuerdos con Siqueiros. En algún momento se pelearon, se iba, dejaba de pintar, luego regresaba Siqueiros, ya había regresado el otro, ya había pintado a su modo, y llegaba, le borraba y así se la llevaba, ¿no? Luego los otros fueron a atentar contra Trotsky y ya no pudieron regresar a terminar la obra. Y bueno, finalmente pudieron concluirla, no sin antes pelearse con el Comité Central. Porque ya habían sucedido cambios en la dirección del sindicato. Acuérdense que después de Breña Díez, que estuvo del 34 al 36, vino Manuel Paulín, que eran del mismo grupo, que estuvo en el 36-38, y por último, dentro de ese grupo hegemónico ligado al socialismo, David Roldán Gallardo, que en la huelga del 36 era el secretario del Trabajo, en la huelga del 36. Fue el último secretario general, digamos, de izquierda socialista en esa época, porque después viene un golpe hacia la derecha, un bandazo hacia la derecha del sindicato con Francisco Sánchez Garnica y después el famoso Juan José Rivera Rojas, apodado el primer Chavo. Pero ese era el viraje hacia la derecha. Entonces, cuando termina la obra, los derechosos se espantan, ¿no? Nosotros no podemos tener esto. Incluso hubo cambios donde les estoy platicando, la máquina que consume carne humana. Ahí no estaba eso, estaban unos niños masacrados por la guerra, eso les pareció muy repugnante, no pongan eso, y finalmente hicieron algunos cambios obligados por las circunstancias, pero al final de cuentas quedó una obra monumental de la pintura mural en México, una obra colectiva de mexicanos y pintores exiliados españoles. Entonces, esa visión, por último quiero destacar eso, esa visión del sindicato de ligarse a otros sectores, de abrirse para que ellos pudieran dejar su huella, de entrar en debate sobre la temática, la forma, es importante rescatar. Porque luego, eso nos han criticado ahora en el movimiento, ¿no? En el movimiento nos han dicho que nos cuesta mucho articularnos a otros sectores. Tenemos una fortaleza en nuestra historia, en nuestra memoria, en nuestro pasado, pero a veces esa fortaleza se convierte en debilidad porque creemos que no necesitamos de los demás, que siendo bien nacidos esmeitas, pues eso es más que suficiente para poder salir adelante. Y creo que ese es un error, es un falso orgullo. Yo creo que sí somos una parte muy importante de la clase obrera en México, ¿no? Pero que necesitamos, porque además tenemos con qué poder ligarnos a otros sectores de la sociedad. Y en eso también está el fortalecimiento de nuestra correlación de fuerzas para vencer a este enemigo, también fascista y de Felipe Calderón. Entonces es muy importante que nosotros recuperemos esa visión universal de la vinculación con otros sectores, que abramos nuestros espacios. Aquí tenemos esto, está maravilloso. Aquí muchos artistas progresistas, democráticos o revolucionarios serían felices estando aquí con nosotros y debemos generar vínculos de unidad con estos sectores, que si bien es cierto, ya no serán como los del 36, porque estamos viendo una época muy diferente. Sí pueden haber gentes interesadas en fortalecer la lucha social y utilizar el arte como un instrumento para su fortalecimiento. Entonces, eso es lo que me parece más importante destacar, esa visión de nuestra dirección en el contexto de la lucha de la huelga, en el contexto de la lucha de clases, de cómo articularse con otros movimientos y de cómo darle espacio al arte y la cultura desde una perspectiva de cambio revolucionario. Más adelante hay otras obras que se fueron haciendo en el propio sindicato, pero me parece que lo que más honda huella deja de esa concepción es el edificio de Antonio Caso 45 y el mural Hacia Vida Pablo Siqueiros y José Renoir, el retrato de la policía. Creo que ahí se expresa el contenido
burguesía en los años 30, y yo creo que ahora tenemos suficientes imágenes de nuestra lucha de resistencia, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras movilizaciones, para pensar que es posible también pintar el retrato del proletariado, de nuestra lucha en este contexto tan difícil que estamos viendo, pero que nos puede ser también a la larga de la historia, después de los 100 años que vamos a cumplir pronto, un objeto de estudio